Comentaremos hoy el capítulo 17 del Evangelio de San Mateo, de los versículos 14 al 20. En aquel tiempo se acercó a Jesús un hombre que de rodillas le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo, que es un lunático y sufre mucho. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Jesús tomó la palabra y dijo: Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? Traédmelo. Jesús increpó al demonio y salió. En aquel momento se curó el niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte: ¿Y nosotros? ¿Por qué no pudimos echarlo? Les contestó: por vuestra poca fe. En verdad os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, le diríais a aquel monte: trasládate desde ahí hasta aquí, y se trasladaría. Nada os sería imposible. Palabra del Señor. Vemos, pues, en este pasaje del Evangelio un par de intervenciones de Jesús. Se le presenta este hombre que le lleva a su hijo enfermo, lunático, endemoniado, después de habérselo presentado ya a sus discípulos y de que éstos no hayan podido hacer nada por él, es decir, no hayan podido quitarle el demonio, no hayan podido sanarlo. Y entonces encontramos la primera intervención de Jesús, que dice: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? Estas palabras podemos entenderlas de dos maneras. Por un lado, podrían ir dirigidas al pueblo, a la gente que lo estaba escuchando, que en este caso pues estarían representados por el padre de este niño. ¿Y qué querrían decir las palabras? Pues les llama generación incrédula y perversa. ¿Por qué? Pues quizás podría ser porque estuviera criticando, estuviera diciéndoles que a veces piden solo por interés, pero que realmente después no agradecen la acción del Señor, sino que solo buscan esa sanación por su propia felicidad, por su propia satisfacción, pero no la acompañan de esa acción de gracias a Jesús. Piden, pero no agradecen a cambio, y por eso les llama perversos. Y también incrédulos, porque quizás piden sin esa confianza de que todo lo recibirán de Jesús. Pero también podemos entender estas palabras como dirigidas a los discípulos, ya que no se aclara. Y en este caso, ¿qué podría estarles criticando Jesús? Pues podría recriminarles su falta de fe, porque antes que a él, este hombre les lleva a ellos, a su hijo, y les pide que hagan algo por él, pero ellos son incapaces de sanarlo. Entonces, Jesús lo que les estaría criticando sería que a pesar de que ellos lo siguen a él, viven con él, han escuchado sus enseñanzas, no tienen fe suficiente y han sido incapaces de curar a este niño, han sido incapaces de sacar al demonio de este niño endemoniado. Sea como sea, se dirija al pueblo o se dirija concretamente a los discípulos, la palabra de Dios es viva, de modo que se dirige también hoy a nosotros. ¿Y cómo debemos de entenderla? Debemos entenderla como que Jesús nos dice que no tenemos que pedir, porque le está criticando a la gente que pide por interés. No sería así, porque si nos fijamos en otras partes de la Escritura, por ejemplo en Mateo 7:7, Jesús nos dice: pedid y se os dará. Entonces, ¿cómo quiere Jesús que pidamos? Pues nos está diciendo que no seamos incrédulos, sino que pidamos con fe y que pidamos con confianza. También en otra parte de la Escritura nos dice: todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. En Marcos 11:24. De modo que Jesús
No nos dice que no pidamos, todo lo contrario, nos dice que pidamos con fe y que todo aquello que le pidamos con esa fe auténtica y confianza en Él, si creemos realmente en que Él nos lo puede conceder, así nos lo concederá. Pero hay que saber pedir lo que nos conviene, iluminados por el Espíritu Santo. Así que podemos aplicarnos a nosotros también las enseñanzas que Jesús dice en este pasaje del Evangelio a la gente a partir de esta intervención, aplicando eso que dice, eso que critica a la gente o eso que podría criticar a los discípulos a nosotros mismos para examinar cómo es nuestra relación con el Señor, cómo disponemos nuestro corazón cuando acudimos a Él. Si acudimos solamente cuando ya no hay más remedio, cuando solo esperamos obtener esa recompensa y nos enfadamos si el Señor no nos la concede, o bien si pedimos con fe, con esperanza, creyendo que Él todo lo puede y que nos concederá aquello que más nos conviene. Así pues, estas palabras nos tienen que servir para examinar cómo es nuestra relación con el Señor, tanto si nos la aplicamos como pueblo que pide, como si nos la aplicamos como discípulos y seguidores del Señor, de Jesús. Y aparte de esta intervención, encontramos otra en este pasaje del Evangelio, y es que Jesús dice, después de que los discípulos le pregunten por qué ellos no han podido sacar el demonio, Jesús les responde, por vuestra poca fe. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, le diríais a aquel monte, trasládate de ahí hasta aquí, y se trasladaría. Esto ratifica lo que ya hemos comentado antes, que Jesús les dice a los discípulos que tienen que aumentar su fe. No una cantidad exagerada porque les pone el ejemplo de un grano de mostaza, para que vean que con poco que crean que Él es el Señor, que Él es Dios y que tiene poder, podrán dejar obrar el poder de Dios en ellos. Jesús nos dice, pues, si lo aplicamos a nosotros, que nuestro discipulado debe ser un discipulado activo, porque hemos visto que este hombre con un niño endemoniado primero presenta a su hijo a los discípulos. Si se lo presenta a ellos es porque ellos estaban actuando en nombre de Jesús. No solo escuchaban sus enseñanzas, sino que también iban empezando a proclamar su palabra y a realizar algunas obras. Por eso le presentan también a ellos el niño. De modo que de aquí extraemos que nosotros, como seguidores de Jesús, también debemos tener este discipulado activo. Pero atención en esto, porque tiene que ser un discipulado activo en obras, pero también en oración, porque solo con las obras no conseguimos que el poder de Dios actúe a través nuestro, según su voluntad, como les pasó a los discípulos, porque es necesario actuar también desde la fe. Ser activos en la oración es necesario para poder dar el fruto que Dios espera en nuestras obras. Y para ello debemos cultivar nuestra vida espiritual, para así fortalecer nuestra fe en quien verdaderamente tiene el poder, que es Dios. Porque a veces puede pasar que en los momentos de dificultad la fe se tambalee, como les podría haber pasado aquí a los discípulos. ¿Y esto por qué? Pues porque si no tenemos realmente la fe puesta en Dios, sino que en parte creemos que nosotros tenemos un cierto poder, sucede que cuando se nos presenta una situación difícil y queremos resolverla por nuestros propios medios, creyendo que porque somos cristianos o porque vamos a misa o porque hacemos cosas buenas, pues tenemos el poder de resolverlas, nos encontramos que estas situaciones pueden sobrepasarnos y que no acabamos dando ningún fruto. Y eso es porque en el fondo hemos creído que nosotros teníamos parte de ese poder y no es así, porque lo que Jesús nos enseña en este Evangelio es precisamente que hay que tener fe en Él, en Jesús, que es el único que tiene verdadero poder. Dios
es el único que tiene poder y puede actuar por medio de nosotros. Nosotros no somos más que sus instrumentos para hacer llegar su palabra, para hacer llegar sus obras y su voluntad al mundo tal y como Él nos guíe. Y para poder conseguir esto, debemos actuar no en nuestro nombre, sino con fe y en el nombre de Jesús, que es el verdaderamente poderoso. Y para poder conseguir esta, esta unión verdadera con Dios y poder estar a su merced, debemos cultivar nuestra vida espiritual a través de la oración, ponernos cada día en sus manos y ofrecerle nuestra pequeña vida y abrirle nuestro corazón para que Él, por medio del Espíritu Santo, pueda obrar su voluntad a través de nosotros, tanto si son grandes obras o grandes milagros como liberar este endemoniado o trasladar una montaña de un lugar a otro, como si son pequeñas cosas de la vida cotidiana. No basta con ir a misa los domingos o hacer cosas buenas, no basta con las obras, sino que tenemos que tener una vida espiritual también activa. Y precisamente esta vida espiritual activa se consigue desde el silencio y la intimidad junto a Dios. Seguir a Jesús verdaderamente, no de manera superficial, porque vemos que si es así, hasta a los discípulos les fallaba el obrar, porque no vale con una unión superficial, sino que la unión con Jesús tiene que ser íntima, tiene que ser una unión desde dentro hacia afuera, una unión desde el corazón, para que podamos así llenarnos de su Espíritu Santo y Él pueda obrar de este modo a través nuestro, llevando a cabo su voluntad. De modo que, recapitulando, en este Evangelio Jesús nos enseña, por un lado, nos remarca que debemos pedir y pedir con confianza, no de una manera interesada, sino manteniendo siempre una actitud de acción de gracias y conseguir vivir una relación constante con Él, cultivando y dejando crecer nuestra vida espiritual desde el silencio de la oración. Y además, tener fe solamente en Dios, que es el único poderoso, para que así Él pueda obrar su voluntad a través de nosotros y siendo nosotros simplemente esos instrumentos, esos testimonios que lleven al mundo la palabra de Dios y siendo esos siervos y discípulos de Jesús activos en las obras y con una vida espiritual consolidada y fuerte que nos permita poner nuestra fe y nuestro foco solo en Dios, dejando que Él sea quien actúe por medio nuestro. Pues pidámosle a Jesús y a nuestro Dios por medio del Espíritu Santo y por la intercesión de nuestra Madre la Virgen, que nos ayude a abandonarnos a Él, a confiar en su palabra, a saber pedir lo que nos conviene, confiando que Jesús ya nos lo ha concedido de antemano y que además, si nos ponemos a su disposición y creemos que Él tiene todo el poder y toda la gloria, podrá obrar obras grandes a través de nosotros de acuerdo a su voluntad.